Bueno, otro de los temas que tenemos que abordar es sistema de ecuaciones lineales. A nosotros nos van a pedir resolverlo de dos maneras. Ustedes van a ver en el apunte de la UTN que les pide tanto una resolución analítica como una resolución gráfica. La resolución analítica tenemos múltiples métodos. Yo ahora voy a armar dos videos. Este primer video, donde como bien dice el título acá arriba, vamos a ver el método de sustitución, pero después vamos a ver el método de igualación. Ahora, podrían encontrarse con otros métodos. Podríamos estar trabajando el método de resolución que propone Cramer, utilizando determinantes, o el método de reducción por sumas y restas. Todos estos métodos nos permiten resolver sistemas de ecuaciones que tienen dos incógnitas y hacerlo de manera analítica. La forma gráfica implica literalmente graficar las funciones que quedan definidas, las funciones lineales en este caso, que quedan definidas a través de estas ecuaciones. Si las graficamos en un mismo sistema de ejes cartesianos, vamos a ver que tenemos tres posibilidades. Que se corten en un único punto, entonces la solución es única, es decir, hay un único par ordenado que es solución de las dos ecuaciones simultáneamente, que se corten en infinitos puntos. En ese caso estamos diciendo que las dos ecuaciones representan la misma recta. Entonces quedan superpuestas y por ende se tocan en infinitos puntos. Y después tenemos un tercer caso, que es donde las rectas nos quedan graficadas en forma paralela. Si ocurre esto, las rectas no se cortan en ningún punto y por lo tanto el sistema se dice que es incompatible y que no tiene solución. Nosotros vamos a poner dos ejemplos, yo voy a proponer dos ejemplos de resolución de sistemas compatibles determinados. Es decir, con una única solución vamos a encontrar un par ordenado donde estas dos rectas se cruzan. Y vamos a hacer en forma gráfica solamente el primero, el segundo le quedará a ustedes para renegarlo un poco, pero es simplemente graficar funciones lineales, que es algo que ya hemos trabajado. Entonces, vamos a resolver este primer ejercicio que está planteado acá a modo de ejemplo para el método de sustitución. Vamos entonces a resolver este primer sistema de ecuaciones empleando el método de sustitución. ¿Qué es lo que tenemos que tener presentes? Que cuando hablamos de un sistema de ecuaciones y dijimos en la introducción que había tres casos, pero la suposición es una, que por lo menos se cortan en un punto, más allá que podría ser incompatibles y que no suceda. Pero que se corten en un punto, al menos, significa que hay un punto, una coordenada en X y una coordenada en Y que satisfacen al mismo tiempo las dos ecuaciones. Es decir, que el valor de X que satisface esta ecuación es el mismo que este. Y de la misma manera nos pasa con los valores de Y. Entonces vamos a aprovechar eso para ver si efectivamente se cortan y podemos obtener el punto. Yo ya les adelanté en la introducción que yo había elegido obviamente un caso de sistema compatible determinado para que pudiéramos hallar la solución. Bueno, ¿cómo empezamos el método de sustitución? Paso número 1, despejo de cualquiera de las dos una de las variables. O despejo X o despejo Y y la despejo desde la de arriba o de la de abajo. Yo, por costumbre, voy a elegir despejar el valor, o en realidad la variable y la voy a despejar de esta primera ecuación de acá arriba. Entonces, tomo la primera ecuación y despejamos Y. X adelante es positiva, o sea que es como si estuviera sumando, la voy a pasar negativa, entonces me queda menos Y igual a 1 menos X. Este menos lo voy a pasar para el otro lado, por lo tanto me va a cambiar los signos.
Es decir, que me queda que y es igual a menos 1 más x. Y ahí tenemos el primer paso. Bien, entonces, paso número 1, despejamos una de las variables de una de las ecuaciones. La que yo quiera, repito que eso es indistinto. Yo podría haber despejado el valor, en lugar de y, el valor de x, y lo podría haber hecho ya sea en la primera ecuación o en la segunda. Eso da lo mismo. Y ahora sí, vamos a hacer una sustitución, que es lo que nos dice el método o el nombre del método, que es lo que vamos a emplear. Vamos a sustituir la y en la otra ecuación en la que no hemos usado por esta expresión que hemos encontrado para y. Es decir, que ahora, paso 2, sustituimos la variable despejada en el paso 1 en la otra ecuación. Ese es nuestro paso 2. Entonces vamos a tomar la segunda ecuación, que era 2x menos 3y igual a 1, y donde aparece y, yo ahora voy a reemplazar la y por lo que obtuvimos acá arriba. Es decir, que me va a quedar por menos 1 más x igual a 1. Esa es la sustitución que hemos hecho. ¿Para qué hacemos la sustitución? Porque de esa manera nos queda la ecuación, esta que hemos escrito, con una única variable a conocer, x. Ya acá no nos aparece la y. Entonces podemos obtener el valor de x de acá, operando como si fuera una ecuación común y corriente. ¿Qué debemos hacer? Distribuir el 3. Entonces nos queda 2x más 3 menos 3x igual a 1. 2x menos 3x es menos 1x. Entonces acá nos queda o directamente menos x más 3 igual a 1. Continúo acá. Pasamos el 3 restando. Por lo tanto nos queda menos x igual a 1 menos 3 es menos 2. Y de ahí menos, este menos que tiene la x, se lo pasamos para el otro lado, nos queda que x es igual a 2. Encontramos el valor de la coordenada en x, donde estas dos ecuaciones comparten solución, pero no terminamos, nos queda encontrar el valor de y. Entonces tenemos un tercer paso, que es reemplazar en nuestro caso la x, podríamos haber sacado la y, ¿sí? Porque recuerden que uno puede despejar cualquiera de las dos. En este caso despejamos la x, entonces reemplazamos la x en una de las ecuaciones y sacamos el valor de y. Bueno, observemos que nosotros acá arriba ya teníamos un valor o una expresión para calcular y en realidad. Entonces lo único que nos resta acá es reemplazar la x por 2. Entonces, menos 1 más 2 me da
1. O sea que I vale 1. Con eso expresamos nuestro conjunto solución como el conjunto formado por el par 2, 1. Y esa es la solución de nuestro sistema habiendo empleado el método de sustitución. Vamos ahora a resolverlo de forma gráfica para que ya nos quede y después vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a hacer la forma gráfica. Estrictamente la forma gráfica es graficar las dos funciones lineales que quedan descritas por cada una de estas ecuaciones. Les recuerdo que la resolución gráfica, chicos, sirve para todo. Yo lo aclaré en la introducción. Más allá del método que utilicemos de forma analítica, sustitución, igualación, Cramer, reducción por sumas restas, el método que quieran, la resolución gráfica es la misma independientemente del método que empleen para la resolución analítica. ¿Qué tenemos que recordar para poder resolver en forma gráfica este sistema de ecuaciones? Nosotros habíamos trabajado cuando vimos funciones lineales los cortes con los ejes, es decir, podíamos representar a una función lineal en principio de dos maneras, empleando desplazamientos o haciendo y calculando los cortes con los ejes. En el caso puntual, ustedes trabajaron mucho con lo del ingreso en UTN, el tema de calcular los cortes, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Yo acá les dejé un recuadro para que retomemos un poco la idea de los cortes de la función lineal y recordemos que si tenemos una función lineal que tiene esta forma, es decir, I igual a A por X más B, recuerden que tranquilamente podría ser, en otros materiales viene como M por X más N. Lo importante es que tengo un valor que acompaña a la X, que multiplica a la X, que es mi incógnita, y un valor que no tiene incógnita y que es un término independiente. Entonces, el corte con eje Y es ese término independiente, es decir, se da para 0 de X y el término independiente, en este caso B. Y el corte con X se da en este punto que hemos puesto acá, que surge justamente de decir, bueno, ¿cuándo la función corta el eje X? ¿Cuándo atraviesa una recta el eje X? Cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0, entonces la función pasa por el eje X. Entonces, si en esta función general, genérica, uno reemplaza la Y por 0 y despeja el valor de X, obtiene que es menos B sobre A. Entonces, en menos B sobre A de X y 0 de Y, se ubica el corte con eje X. Bueno, con esos dos cortes, para ambas ecuaciones, que las vamos a tratar como funciones, entonces nosotros las vamos a poder graficar a las dos. Pero para ello necesitamos tenerlas escritas de esta manera. Acá están en forma implícita, porque no es explícito. Explícito sería que esté de esta forma, de la forma en que uno define la función lineal. Bueno, no es el caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribirlas de esta manera, es decir, despejar Y. Despejamos Y de las dos ecuaciones, calculamos los cortes y luego graficamos. Y eso es lo que vamos a hacer entonces con este sistema de ecuaciones que tenemos acá. La primera ecuación dada la habíamos despejado anteriormente cuando hicimos el método de sustitución, porque en el método de sustitución yo elegí despejarla ahí, entonces esa la teníamos armada. Esto era que Y era igual a menos 1 más X. Entonces esta más o menos ya la tenemos resuelta. Nos queda la segunda ecuación. A esta también tenemos que expresarlo como Y igual a algo. Bueno, despejemos. 2X menos 3Y igual a 1
es equivalente a decir que menos 3y es igual a 1 menos 2x. Bueno, el menos del 3, si lo pasamos para el otro lado, me cambia los signos. O sea que acá es lo mismo decir que esto es 3y igual a menos 1 más 2x. Y el 3 que está multiplicando ahí, lo pasamos dividiendo a todo. O sea que esto es menos 1 sobre 2x sobre 3. Bueno, para que esto estrictamente nos quede de esta forma, lo que nos está jorobando es el denominador. Pero ese denominador lo podemos separar porque es el mismo. Entonces podríamos escribir esta expresión como menos 1/3 más 2/3 x. Entonces, lo único que hemos hecho es separarlo. Observen que si ustedes hicieran la suma de estas fracciones, bien, menos 1/3 más 2/3 x, obtienen exactamente lo que está acá arriba. Lo que hicimos fue separarlo para obtener un A y un B. Ese es el objetivo. Entonces, ahora sí tenemos nuestras dos ecuaciones escritas de manera explícita como una función lineal. Entonces, sabemos que acá el A es 1, porque es el valor que acompaña a la X. Como no tiene nada, yo puedo pensar a ese más X como si fuera 1 por X. Y B vale menos 1. Con estos dos datos ya estamos en condiciones de sacar los cortes, ambos cortes, para esta función. Sabemos entonces que el corte con el eje Y será en 0 y lo ordenada al origen o el valor de B, el término independiente. En este caso dijimos que B vale menos 1. Y el corte con X dijimos que es, bueno, es menos B sobre A. O sea, menos B con B igual a menos 1 es 1. Bien, porque es menos 1, por lo tanto es 1. Dividido el A, que vale 1, 1 dividido 1, 1. Por lo tanto, el corte con X es en 1, 0. Recuerden que el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a la coordenada en Y. Entonces esos son los cortes de nuestra primer función. Nuestra segunda función, que es esta de acá, tiene A igual a 2/3, porque es el valor que acompaña a la variable independiente, y tiene B igual a menos 1/3. Bueno, tenemos que construir los cortes con esos datos. Si construimos los cortes, ¿qué nos queda? El corte con Y es en 0 menos 1/3, porque era el valor de B del ordenado al origen. Y el corte con X va a ser la división entre lo opuesto de B, porque es menos B sobre A. Entonces, si B vale menos 1/3, me va a quedar 1/3 positivo. Entonces, el opuesto a B, que es 1/3, dividido 2/3. Bueno, si hacemos ese cociente, nos resulta 1/2. 1/2, 0. De nuevo, la coordenada que está a la izquierda es X y la coordenada a la derecha es Y. Entonces ahora tenemos los 4 cortes, los 2 cortes que se corresponden con una de las funciones y los 2 cortes que se corresponden con la otra. Vamos a graficarlos y trazar las funciones. Y ahí lo que deberemos corroborar es que coincide el resultado donde se cruzan con el que obtuvimos analíticamente, o por lo menos sea lo más aproximado. Bueno, habíamos deducido entonces los cortes con los ejes para ambas ecuaciones lineales.
A esta le puse ecuación 1 en azul y esta ecuación 2 en rojo, entonces sinteticé la información que teníamos antes. La primera ecuación corta al eje y en 0, menos 1 y al eje x en 1, 0. La segunda ecuación cortaba el eje y en 0 y menos 1/3 y el corte con x en 1/2, 0. Bueno, amplié el gráfico, si ven la parte anterior estaba el grafiquito chico acá, entonces lo amplié para que nos quede un poco mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar los puntos y trazar ambas rectas. Entonces vamos a hacer eso. La ecuación 1, que describe una función lineal, que es la que habíamos encontrado acá, menos 1 más x. Entonces dijimos que corta el eje y en menos 1. Así que donde está menos 1 vamos a aplicar el primer punto de corte. Y corta el eje x en 1, 0. Así que donde está el 1 en eje x, aplicamos el punto de corte. Con esos dos vamos a trazar entonces la recta que pasa por esos dos valores. Y nos queda de esa manera. Sabemos entonces que esta función representa y igual a menos 1 más x. Bueno, ahora debemos trazar la segunda ecuación, que descrita como una función lineal de forma explícita nos quedaba menos 1/3 más 2/3 x. Y estos eran los cortes, entonces vamos a ubicar esos cortes. El corte con eje y es en menos 1/3. Entonces, al tramo entre 0 y 1 lo dividimos en tres partes iguales, nos quedamos con la primera parte. Y después graficamos el corte con x, que es 1/2, 0. O sea que entre 0 y 1 nos quedamos exactamente a la mitad. Y ahora unimos esos dos puntos, trazamos la recta que une esos dos puntos. Y esa es la recta que entonces queda definida por la función y igual a menos 1/3 más 2/3 x. Bueno, queda el sistema graficado, por lo tanto, en cierta forma ya deberíamos tenerlo resuelto. El punto donde se cruzan ambas rectas tiene que ser equivalente a el punto que encontramos de forma analítica, es decir, yo espero que ambas rectas se crucen en x igual a 2 e y igual a 1. Bien, se tienen que cortar en el conjunto solución que habíamos hallado en forma analítica anterior, o por lo menos lo más aproximado posible. Claramente acá, ¿sí?, puede haber alguna pequeña diferencia. Esta última parte que yo no hice con regla puede marcar alguna pequeña diferencia, pero dentro de todo el gráfico no se aleja tanto de la solución real. Entonces, está bastante bien logrado. Esta es la resolución gráfica. Entonces, repetimos, resolución gráfica, agarro las ecuaciones, las escribo como una función lineal, grafico las rectas determinadas por dicha función, para eso lo que hacemos es calcular los cortes con los ejes, y después, lógicamente, deberían cruzarse en el punto que uno ha encontrado de forma analítica, siempre que el sistema sea compatible determinado.